Buenos días. Quiero saludar al señor Morten Bergsmo, César Rodríguez, a los profesores extranjeros invitados a este seminario, a los expertos nacionales, al profesor Mocus, a todos ustedes. Para mí no solamente es grato instalar este foro, sino que debo expresar que me siento feliz. Es un seminario tal vez el más oportuno. Nosotros requerimos una reflexión sobre el problema de tierras en Colombia ahora. Es el momento efectivamente de convertir el pensamiento en acción. Quiero en esta breve introducción aludir a dos tradiciones que se superponen en Colombia en materia de control constitucional. La primera tradición republicana muy importante, que se remonta al siglo XIX, el control de constitucionalidad de las leyes, y una más reciente, que se instala con la nueva Corte Constitucional de 1991. A pesar de una secuencia de violencia en el siglo XIX y en el siglo XX, creo que realmente es conveniente que nosotros rescatemos también elementos muy importantes y significativos de nuestra tradición republicana. El control de constitucionalidad de las leyes en Colombia se estableció desde el propio siglo XIX y continuó en el siglo XX, inclusive mucho antes que el control de constitucionalidad fuera realmente un mecanismo vivo en Europa occidental, lo fue en Colombia. Se trata, en el caso del control constitucional abstracto, de someter al escrutinio, al examen de unos jueces, las leyes, para determinar si estas leyes se ajustan o no a la Carta Fundamental. Esa tradición se ha enriquecido, pero les decía, a ella se ha superpuesto una nueva tradición, un nuevo legado, una profundización de esa práctica republicana. Y tengo que hablar de tres cortes constitucionales, porque en Colombia se estila designar como Corte Constitucional aquella que fue inicialmente designada con 9 magistrados, luego cuando se agota el término de los 8 años vendría la segunda Corte Constitucional y estamos apenas ahora inaugurando la tercera Corte Constitucional para una nueva tradición que próximamente cumplirá 20 años de nuevo control de constitucionalidad. Pues bien, la primera Corte Constitucional introdujo una innovación de carácter pretoriano en esa práctica de control de constitucionalidad. No se limitó simplemente a hacer el escrutinio abstracto de las leyes, sino que decidió de manera directa someter a esa observación constitucional la propia realidad social. No pedazos de leyes, sino trozos de realidad. E inspirándose no en teorías extranjeras, sino en la propia práctica anterior a 1991, pudo establecer la cara opuesta de lo que durante muchas décadas en Colombia fue el estado de sitio como mecanismo de represión y de control de las libertades. La Corte Constitucional estableció un mecanismo diferente, el estado de cosas inconstitucional, declarar un estado de sitio distinto, asombrarse frente a aspectos complejos de la realidad social cuando no se ajustaban a los principios, a los valores, a los derechos de la Constitución. Asumir no el control de un pedazo de papel y lo que estaba escrito allí por el legislador,
sino más bien ir al fondo de la realidad y encontrar que en la sociedad colombiana se daban y se hacían patentes y palmarias prácticas de injusticia extremas, y esas prácticas de injusticias extremas que efectivamente combinan omisiones del Estado, fallas del Estado, ausencias de políticas y un conjunto de grupos excluidos de políticas públicas y de beneficios de la propia sociedad. Ese conjunto era el que se sometía precisamente al examen del juez constitucional. Una verdadera innovación en términos del derecho comparado. El estado de cosas inconstitucional. La realidad empírica, para decirlo en términos redundantes, como objeto de control por los jueces de la Constitución, por los guardianes de la Constitución. La primera Corte, pues, introduce esa innovación. ¿Qué hace la segunda Corte? Hace uso de esa innovación y lleva esta nueva o novísima tradición constitucional a un punto de máximo esplendor, tratándose de la población desplazada, tratándose de un grupo muy numeroso de población básicamente campesina, víctima del conflicto armado interno, de las expulsiones y de los desarraigos producidos por agentes paramilitares, guerrilleros y el propio Estado. Frente a esa tragedia humanitaria, la Corte declara el estado de cosas inconstitucional y con base en esa declaración se inicia un procedimiento absolutamente innovador en el derecho constitucional comparado que le permite al juez constitucional requerir al Poder Ejecutivo una modificación de sus políticas públicas, un mayor aporte presupuestal a las mismas, una mejor coherencia, una mejor utilización de su aparato institucional, un aumento del espesor institucional para resolver esos problemas. E igualmente insta de la misma manera al Poder Legislativo y lo más importante, permite que los grupos vulnerables también participen en la solución de esos problemas a los cuales se refiere el estado de cosas inconstitucional. No procede la Corte a reemplazar al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, sino que introduce una nueva relación entre los poderes, a partir precisamente del direccionamiento del juez constitucional. Es el estado de cosas inconstitucionales. En ese sentido, hace 4 años, en esta Facultad de Derecho, después de expedida esa sentencia en el año 2004, consideramos importante que la sociedad civil acompañara a la Corte Constitucional. Efectivamente, esa actuación de la Corte podía dar lugar a reacciones de parte de los poderes que tienen legitimación política en el país, y era importante también enviar ese mensaje al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que la sociedad colombiana, nosotros, no estábamos dispuestos a que unos colombianos fueran tratados como ciudadanos de segunda clase, como descastados en la sociedad colombiana, que esa tragedia humanitaria igualmente nos comprometía y menguaba los derechos de todos los colombianos.